Queridos amigos de Televicentro, ha llegado el viernes. Buenos días. Aquí está la primera entrega de los noticieros de nuestro canal con el Comercio TV al aire, Alison Corral. Luego de tus dolencias. Un descanso obligado. Bueno, digamos que las gripes hacen presa, así que me alegro mucho que estés acá y estamos para compartir un viernes más. Robert y Anita, amigos televidentes, qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes aquí en la primera emisión del Comercio TV con todas las noticias del ámbito nacional e internacional. Agradecida por estar nuevamente acá. 6:55 en la mañana, la temperatura en Quito está en 9 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, la temperatura llegará hasta los 23 grados centígrados el día de hoy. O sea, hará calorcito. Ayer estuvimos en 25, así que estar preparados con los cambios extremos de clima, producto del cual Lali no pudo llegar. Así que por favor, en la mañana tiene que abrigarse y después tiene que estar al ambiente para que esos cambios bruscos no la enfermen. Un buen desayuno, salga con buena energía, tenemos mucho para contarle, aquí iniciamos. Iniciamos entonces contándoles que unidades de inteligencia de la policía desarticularon una presunta organización dedicada a robar petróleo mediante la modalidad de perforación. La investigación empezó en Sucumbíos y se extendió a varias provincias. Así, de forma simultánea, unidades tácticas guiadas por agentes de la DGI y la UIAD allanaron en 6 provincias más de 30 inmuebles en busca de supuestos integrantes de una organización dedicada al robo de combustibles. El trabajo clandestino empezaba en Sucumbíos, ubicaban lugares estratégicos por donde pasaba el sistema de oleoducto transecuatoriano y manos a la obra eran expertos, según las investigaciones, en perforar la tubería, más conocido como pinchazo. El modus operandi de esta organización delictiva es extraer el crudo y ser comercializado a empresas en el sector de Azuay, en las provincias de Azuay, Cañar y Guayas. El trabajo que realizaban era casero, colocaban válvulas y mangueras que les servían para sacar el combustible hasta piscinas artesanales o directamente a los tanqueros. El riesgo era inminente para quienes vivían cerca de los pinchazos. En Sucumbíos se realizaron 12 allanamientos con 6 detenidos. Tenemos una orden judicial, tenemos un orden de detención. 6 meses de investigación estuvimos en este caso. Los agentes de inteligencia siguieron detenidamente la ruta del combustible y determinaron que los tanqueros llegaban a diferentes ciudades donde comercializaban el hidrocarburo. Los presuntos integrantes de la organización tenían definido roles y funciones. Tenemos los tres principales líderes que son los que se encargaban de realizar toda la coordinación, y logística, financiamiento. Estiman que el Estado perdía cerca de 70.000 galones por día, es decir, un perjuicio millonario. Los equipos policiales trabajaron en Lago Agrio, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Azogues y Quito. Entre los detenidos funcionarios públicos. También se procedió al allanamiento de 4 fábricas que utilizaban el crudo que era sustraído. El trabajo policial dejó 18 detenidos, 7 vehículos incautados entre tanqueros y de logística, además de armas de fuego. En Quito informó Iván Casamen. Es tiempo de contarles que 15 laboratorios de droga completamente equipados fueron interceptados en la frontera con Ecuador en el municipio de Tumaco por la Policía Antinarcóticos. No hubo detenidos en este operativo. Veamos. La Dirección de Antinarcóticos en el corregimiento La Guayacana, vereda La María de Tumaco, Nariño, frontera con Ecuador, logró la destrucción de 15 laboratorios para el procesamiento de base de cocaína, dando como resultado la incautación de material e insumos para el procesamiento de este alcaloide. En estos sitios ubicados en el cordón fronterizo, decenas de comuneros laboran en ellos. Casi 2.000 galones de insumos químicos líquidos para la producción de este estupefaciente, más de 1 tonelada de hoja de coca en estado de maceración y casi 1 tonelada de hoja de coca picada. Posiblemente se estén utilizando menores especialmente para la recolección de la hoja de coca. De acuerdo a las investigaciones, se pudo establecer que estos laboratorios tenían la capacidad de extraer 2 toneladas de alcaloide al mes. Por otra parte, mediante la instalación de puestos de control, se logró la interceptación de un vehículo tipo campero en la vía que de la vereda Mesas conduce al casco urbano del municipio La Cruz, en Ipiales. Logró la captura de 2 personas que transportaban 13 kilos de opio y su derivado. Gran complejo en donde se producía, creemos, más de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína, hacia más de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína que posteriormente era enviada hacia el exterior a través de lanchas rápidas utilizando la plataforma marítima del Pacífico. Los nexos estrechos que existen en
Alcaloide. Las coordinaciones de las policías especializadas permiten realizar los seguimientos correspondientes para que estas organizaciones narcodelictivas no logren su cometido. Inmovilizamos un vehículo que se están transportando esta sustancia estupefaciente desde el municipio de La Cruz y de acuerdo a las informaciones que tenemos, las iban a cruzar hacia el hermano país de Ecuador, desde donde posteriormente sería enviado hacia Estados Unidos y Canadá. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa. Y detienen a 7 sujetos acusados del expendio de droga en distintos puntos de la provincia del Guayas. El operativo se ejecutó en el Cantón Milagro, en donde se detuvo a 7 personas, las cuales estarían vinculadas con el expendio de alcaloides. Por ello, la Policía Nacional daba detalles de cómo se dio el operativo y la labor de los detenidos. Se intervino a los integrantes de una red de expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Esto el día 22 de enero en el Cantón Balao, sector Santa Rita, a la altura de las 4 esquinas, donde son detenidos 2 ciudadanos que registran igualmente uno de ellos antecedentes por tráfico de sustancias. Que continúan realizando más investigaciones. Aún hay personas vinculadas a estos hechos, los cuales van a ser llevados hasta la autoridad necesaria. El actual caso de la detención de los 7 ciudadanos es una investigación que se viene dando desde hace 8 meses aproximadamente. El trabajo investigativo policial motivado por esta investigación de hace 8 meses nos ha permitido determinar la participación dentro de este grupo delictivo de al menos 12 integrantes. Informó Julio César Saona. Vamos a la ciudad de Guayaquil. Cámaras de seguridad captaron un robo a una joven. La policía está tras la pista de Los Pillos. Miremos. Este joven fue sorprendido por delincuentes quienes lo amenazaron con un arma de fuego para que entregara sus pertenencias al pie de su vivienda. Ocurrió en las calles 4 de noviembre y Leonidas Plaza de Guayaquil. Lo cogieron, entre 3 personas, lo cogieron, lo tiraron al suelo, le robaron el celular, le partieron la cabeza con armas y todo. Por suerte mi vecino ahorita está bien, está estable porque lo llevaron al hospital. Sucedió justo aquí. Los pillos aprovecharon la oscuridad y así como ingresan a la escena huyeron rápidamente, pero no se percataron de la cámara de seguridad. La policía vino después y solamente eso es lo que yo supe, nada más de lo que pasó ese día. Moradores hablan de robos constantes. Inclusive aquí en la noche hay personas aquí, muchas personas que fuman y es peligroso andar por aquí en las noches. Otros mantienen sus rostros ocultos ante cámaras, permanecen detrás de las rejas que protegen sus ventanas por temor a represalias. Sí, la verdad que el sector sí está un poco peligroso y la verdad que sí está un poco riesgoso. Hace tiempos atrás es súper tranquilo, pero ahorita han venido bastante gente que sí es que está un poco peligroso el lugar. Agentes de la policía están tras la pista de los sujetos captados en la filmación, informó Adriana Peralta. Y detienen a un sujeto acusado de robar a un conductor mientras esperaba el cambio de la luz del semáforo. Esto ocurrió en el centro de Guayaquil. El robo se llevó a cabo en el centro de Guayaquil. Minutos antes, un desconocido habría apuntado con un arma de fuego a una mujer en un vehículo mientras el semáforo se encontraba en rojo. De ahí que los habitantes de la zona dieron la voz de alerta a las autoridades de seguridad, los cuales actuaron rápidamente, llegando a dar hasta los techos de ciertas viviendas. De ahí que encontraron la evidencia, un arma de fuego fue recuperada. Exactamente en la 9 de octubre en el Parque Centenario observamos que un individuo salía precipitada a carrera y lo que observamos es en sus manos un arma de fuego, posible arma de fuego. Nosotros tomando las precauciones del caso procedimos a interceptarlo y asimismo verbalizando. El señor al verse aludido ya de los miembros policiales procede a lanzar el arma de fuego a un techo, una casa de 2 pisos. El desconocido fue trasladado hasta la fiscalía en donde empiezan las investigaciones. Quieren determinar el grado de vinculación que tiene el sospechoso en este caso. Procedérsele a sustraérsele sus pertenencias como son alhajas, teléfonos celulares y acto seguido se procede a
dar a la fuga. Esto es indicado por miembros policiales que circunstancialmente se encontraban por el sector. Asimismo, las personas afectadas se trasladaban en un vehículo, llegaron a los 2 minutos, manifestarnos que el señor les había apuntado y se le había sustraído sus pertenencias. Es por ello que los videos por parte de algunos ciudadanos en el momento justo empezaron a grabar el hecho, pudieron ser utilizados para este caso. Informó Julio César Sábana. Dentro de la etapa de instrucción fiscal en el caso denominado Marta, se realizó el reconocimiento del sitio. La mujer de 35 años aparentemente sufrió violación grupal, esto en un bar, discoteca en el norte de la ciudad de Quito, el pasado 13 de enero. Miremos. Las autoridades judiciales y de la policía volvieron a los 12 días al inmueble donde se dibujó el espantoso cuadro. El portón negro de metal se abrió para que ingresen y cumplan con el reconocimiento del sitio. Los abogados de Marta fueron los únicos que entregaron detalles de la diligencia cumplida. Se ha establecido que efectivamente 2 circunstancias, que el lugar existe, el nombre del lugar, que la escena es cerrada y que efectivamente no está modificada la escena. Por cerca de una hora, Fiscalía, peritos de criminalística y abogados de Marta recorrieron las instalaciones, verificando y confirmando lo que ese domingo 13 de enero fue fijado en el bar discoteca. La mujer de 35 años supuestamente fue víctima de violación grupal. Hemos visto el día de hoy primero que la mesa de billar está con esa mácula color marrón. Existió también en el piso manchas de color marrón. Marta refirió que ella estaba comiendo galletas, que efectivamente está el resto de las galletas. La diligencia es previa a la reconstrucción de los hechos. Según los abogados, Marta está en proceso de recuperación física y psicológica, dispuesta a que los presuntos autores de su maltrato sexual y emocional paguen por lo que hicieron. No hubo una mochila ahí, color negra, posiblemente, presumiblemente es del señor Andrés. Marta, bueno, o sea, como lo contestó en una carta que está en la página de Ley Laboral, con fuerza, agradeciendo el apoyo ciudadano. Más tarde, en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, los 3 sospechosos rindieron sus versiones. Los procesados guardan prisión preventiva. En la audiencia de flagrancia, los 2 hermanos y el amigo se acogieron al derecho de silencio. Todo se ha hecho con el proceso con celeridad, sin interrupciones. La instrucción fiscal se cierra el 13 de febrero, un caso que la comunidad sigue de cerca por el nivel de violencia con el que supuestamente atacaron a Marta. En Quito informó Iván Casamen. Y en Ibarra, más de 3.000 estudiantes, padres de familia y docentes de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre realizaron una marcha por la paz. Ellos rechazan la xenofobia. Una vez terminados los 3 días de luto declarados por el alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, después de la muerte de Diana Carolina el pasado fin de semana, los estudiantes de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, la más grande de Imbabura, se organizaron para rechazar los actos de violencia y hacer un llamado a la paz a toda la ciudadanía. El ejemplo que ahora nos dan nuestros jóvenes, nuestros hijos, es sumamente importante. Nuestros chicos nos han dicho en las aulas del Teodoro Gómez de la Torre, no queremos más violencia, no queremos xenofobia. Queremos seguridad, queremos que no exista una chica, niña o mujer muerta en este país. Ellos colocaron lazos negros en sus uniformes para acompañar en el dolor a 2 de sus compañeros, que eran familiares de la víctima. Los estudiantes recorrieron el centro de la capital imbabureña hasta el obelisco, donde entregaron un documento al gobernador de Imbabura, Galo Zamora, con peticiones de seguridad. Aquí no vamos a permitir ilegalidades absolutamente de nadie. O se respeta la ley, o se respeta la normativa, o realmente se vuelve un caos y no lo vamos a permitir. Aquí venimos con energía, con mano fuerte, pero para que se respete todas las instancias. A la marcha asistieron 2.800 de los 4.400 estudiantes junto a varios padres de familia y docentes de la institución. Con este ejemplo nos hemos unificado los estudiantes, los padres de familia acompañando a nuestros hijos y los maestros para hacer un llamado al mundo, para pedir paz, para pedir que no existan más actos de odio xenofóbico, para pedir que no existan más muertes, pero también exigir a las autoridades nacionales y locales que puedan atender las necesidades de los jóvenes. Con la realización de Amparito Rosero, informó Edison Saavedra. Son las 7:09 en la mañana, una mujer herida con 2 puñaladas en la pierna. El ataque ocurrió en las calles Rafael Guerrero Valenzuela y Rosendo Vilés en la ciudad de Quito. Le vamos a contar, miremos.
Llegaba hasta la fiscalía con signos de estar herida. Caminaba a paso lento. En una de sus piernas se divisaba el rastro de la agresión. Todo sucedió al interior de una celebración. Aparentemente el festejo se convirtió en tragedia. Dice que su exconviviente habría sido el causante de todo. Yo estaba con una amiga celebrando que ella se había graduado y es la verdad, él vino en celopatía porque habían varones, en celopatía él vino y me agredió. ¿Cuántas veces la apuñaló? 2 veces. La intención era de apuñalarme en él, pero como yo forcejeé con él, no pudo lograr su cometido. Elementos policiales llegaron al punto para tratar de socorrer a la persona, que aún realizan las investigaciones necesarias y que continúan investigaciones. Inmediatamente al llamado con el fin de proteger a la víctima y darle las medidas, darle la seguridad para poder precautelar la integridad de la víctima. Esperan que hechos como este no se vuelvan a repetir. De acuerdo a la información que da la víctima, ella manifiesta de que este ciudadano había llegado y ya la había amenazado, indicándole de que en cualquier momento la va a agredir. Entonces él cumplió con su propósito donde la agredió y se dio a la fuga. Informó Julio César Saona. Y la asesina confesa del crimen de una joven ocurrido en octubre pasado en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Cambia su versión de los hechos e involucra a la pareja de la fallecida. Ella asegura que él estranguló a la víctima y cortó el cuerpo en 2 partes. Una niña que estudiaba tranquila. Tenía una corazonada desde el día del velatorio de su hija y así se lo contó a ese informativo. Él no hizo nada. Él dejó que esa chica siguiera molestando. Según los mensajes que dicen que llega yendo la policía, que vieron en el celular, él la seguía molestando. Y ahora una nueva versión de la detenida y también autora confesa del crimen. Le erizó la piel al conocer más detalles de lo que sucedió el 2 de octubre del año anterior, cuando asesinaron a su hija Verónica Yasmín Silva Ruiz. Ocultó a su novio y luego de unos momentos pues la hizo ingresar hasta el dormitorio y la sentó en una silla para posteriormente conversar, entre comillas, que no fue otra cosa más que un interrogatorio del por qué había tenido relaciones con su novio, puesto que esto es un trío amoroso que se viene dando desde el colegio, ¿no? Y habían pactado en ninguna de las dos tener relaciones si no tenía el consentimiento de la otra. La nueva hipótesis es que él también estuvo dentro de la casa aquel día y habría participado en el estrangulamiento, también en las agresiones y presuntamente colaboró en el uso del machete y martillo para hacer los cortes en la víctima. Con lujo de detalle narra que con un cable de una extensión eléctrica pues se la envuelven en el alrededor del cuello y de un costado ala el señor Borges Bastida y del otro lado ala con fuerza la procesada hasta terminar mediante la asfixia con la vida de Verónica Silva Ruiz. La señora ahora no puede dormir y a la vez también comienza a atar cabos de lo que pasó con su pequeña que tenía 21 años, que terminó asesinada y su cuerpo cortado en 2 partes, cada uno en una fonda de basura, que eran trasladados en un triciclo a pocas cuadras de donde ocurrió el terrible hecho de sangre. Él al principio ayudó y en realidad ahora se ven pruebas bastante contundentes que él ha sido también partícipe en la muerte de mi hija. Realmente estoy sorprendida. Al principio hubo una versión y ahora otra. Y si hubiese sido novio de mi hija, como él lo dice, nunca se acercó ni dio vista de que en realidad estaba enamorado de mi hija. Tengo entendido, le encontraron muestra de espermatozoide a mi hija en sus partes íntimas. Y según su versión de ahora, no concuerda con la que ella dice, porque ahora dice que el chico estaba escondido cuando mi hija llegó a su casa, que nunca lo vio, y que él la agarró por atrás y él la estranguló. Entonces, ¿en qué momento hubo esa intimidad que se aparece? Y ella no lo dice. Es decir, una tercera persona. Sí, hay una tercera persona. Informó Charlie Pisa. Escuchen bien, amigos, el machismo en el Ecuador es la principal causa de violencia hacia las mujeres, que en la mayoría de los casos termina con sus vidas. Expertos aseguran que la sociedad debe repensar su comportamiento, además de exigir al Estado aplique las leyes, no solo para sancionar, sino también para prevenir estas agresiones. Miremos.
En los 24 días transcurridos del mes de enero se registraron 7 femicidios en el país, además de un sinnúmero de violentaciones y agresiones contra mujeres. Los hechos aún son investigados. En Guayaquil una mujer está gravemente herida, producto de 16 puñaladas, presuntamente propinadas por su primo. En Ibarra, Diana Carolina murió luego de recibir varios cuchillazos en presencia de la ciudadanía. Pero la violencia no siempre termina en fallecimiento. Según la Fiscalía, en los últimos 3 años se han reportado más de 13.000 casos de violación, como lo ocurrido en Quito con Marta, una joven brutalmente agredida por supuestos amigos. Y en la provincia del Oro, al parecer un padre violó a sus 3 hijas menores de edad. Los sucesos de esta última semana conectadas con estos ciclos de distintos tipos de violencias que tienen en común eso, el ser mujeres. Pese a las alarmantes cifras, la violencia de género no cesa. Los últimos datos oficiales realizados en el año 2011 señalaron que 6 de cada 10 mujeres sufren alguna forma de violencia. Y aún más grave, cada 3 días muere una mujer producto del machismo en el Ecuador. Porque la violencia empieza muy sutil, porque no es que al inicio vengo y te golpeo. No, la violencia tiene formas de trabajar, de maquinarse hasta que llegue a ese golpe. Para varios expertos el problema radica en la estructura social en la que vivimos, que con el pasar de los años ha legitimado acciones que vulneran los derechos de los seres humanos, en especial de mujeres. Se construyó una imagen de hombre como centro del universo, como con todas las potestades. Y dentro de esos privilegios, el de vulnerar a la mujer. Uno de los principales mecanismos para combatir la violencia es la educación, pero no solo la impartida en las aulas de clase, sino también con la comunidad. ¿Cómo van a aprender las nuevas generaciones si nosotros no damos ejemplo? Creer que van a cambiar solo por lo que escuchan o leen o el acceso a la información es muy complejo, porque los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes aprendemos más de lo que observamos, del ejemplo. Junto al amparo del Estado, según la socióloga Yoconda Herrera, es necesario aplicar las leyes. Muchas, como la Ley de Erradicación de Violencia de Género, vigente desde el año 2018, contempla estrategias no solo sancionatorias, sino también preventivas. Es decir, ahí tenemos una ley que explicita una serie de políticas, de programas, de acciones concretas. Aplicar la ley, que se traduzca en presupuesto, que se traduzca en el fortalecimiento de una institucionalidad. Es importante entender que esta lucha contra la violencia sexual y la muerte sin explicación de mujeres inició en el mundo hace más de un siglo, y el reto para lograr el respeto de los derechos de los seres humanos será no cansarse en exigirlos para así construir paz, informó Sofía Vintimilla. En otra información les contamos que no existen elementos para la destitución de la legisladora Ana Galarza, según el informe elaborado por la Comisión Legislativa que le investigaba luego de una denuncia por supuestas irregularidades. La recomendación de la mesa de trabajo es una sanción administrativa. Una amonestación por escrito, cobro del 20% del salario o una suspensión máxima de 30 días de su cargo sin sueldo podrían ser algunas de las sanciones que recaigan en Ana Galarza en base a las recomendaciones que recoge el informe de mayoría de la comisión que le investigaba por supuestas irregularidades. No existe una sola prueba concluyente o que demuestre lo denunciado por el asambleísta Leaga, que es la gestión de cargo público. Ahora, innegable que se ha cometido una falta, que es el uso indebido de una tarjeta electrónica. A confesión de parte, relevo de prueba. Raúl Tello y Lourdes Cuesta votaron por el documento luego de revisarlo a puerta cerrada junto con la asambleísta Amapola Naranjo, la tercera comisionada, quien presentó sus cuestionamientos. Y el día de hoy me llevé la sorpresa de que nos convocaban para ya leer y votar el informe que ha sido preelaborado por los 2 comisionados para salvar al asambleísta. Naranjo se retiró sin votar y adelantó que entregará un informe de minoría. Esto es respaldado por el asambleísta Ronia Laga, proponente de la denuncia. Porque el pueblo necesita saber la verdad. Vamos a ver si hay legisladores que se van a prestar para la patraña que es este informe de mayoría. Vamos a ver si tienen los votos. Pues vamos al Pleno de la Asamblea Nacional y que los legisladores decidan. El informe de mayoría también será remitido al CAL y al Pleno de la Asamblea. Entonces nosotros remitimos el informe al Pleno, tomando en consideración además que el informe no es vinculante, el informe es habilitante. El Pleno también puede hacer consideraciones. Informó Carolina Basante. Son las 7:33 en la mañana, son 6:33 allá en Galápagos. Le contamos ahora
El juez de la Corte Nacional de Justicia ordenó la prisión preventiva en contra del ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa. El presunto delito por el cual es procesado el exfuncionario es la falsificación y uso de documento falso. Miremos. Este jueves se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia la audiencia de formulación de cargos en contra de Carlos Ochoa, ex superintendente de comunicación. En la misma, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva en contra del exfuncionario. Lastimosamente, de acuerdo al certificado de migración, el señor salió del país en agosto del 2018, apenas iniciando prácticamente la investigación. Por tal razón, la fiscal general del Estado, Ruth Palacios, pidió se notifique a Interpol. Así también solicitó la prohibición de vender bienes por un valor de $86.240. Una vez que tengamos la sentencia respectiva, veamos cuál es el resultado de esta reparación. El supuesto delito de falsificación y uso de documento falso en el cual habría incurrido Ochoa tiene que ver con una corrección del segundo inciso de la transitoria sexta de la Ley de Comunicación. Durante la gestión de Carlos Ochoa se imprimieron 300.000 textos de la mencionada ley que constaba con dicha modificación. La misma ley de bolsillo que mandó imprimir, en la que se constata la alteración, la falsificación misma, con la cual se cambia el sentido de la ley, ¿no? Porque en principio solo se podía acoger a este artículo los medios televisivos y luego con esta falsificación se sanciona a las radiodifusoras que no tenían nada que ver. Con estas resoluciones emitidas por la Supercom y amparadas en el modificado artículo, 11 radios fueron sancionadas. En la audiencia estuvieron presentes los representantes de Fundamedios y del Colegio de Abogados de Pichincha, quienes son los denunciantes en este caso. Yo creo que este es el ejemplo más palpable de cómo la ley se aplicó de una forma arbitraria, abusiva, absolutamente discrecional. No debemos olvidar que la acción del señor Carlos Ochoa a través de la Supercom, el perseguir a los medios de comunicación tenía una finalidad, el de respetar el derecho a la libertad de expresión. Ante la decisión del juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, la defensa de Ochoa dijo sentirse inconforme, aduce que no existe imparcialidad. Pese a ello existen instancias que sabremos aplicarlas oportunamente a fin de que esta medida cautelar sea revierta, tomando en cuenta que de igual forma no ha habido suficientes elementos de convicción para determinar el tipo por el cual se le está procesando a mi defendido. Si dentro del proceso Ochoa es considerado culpable del delito de falsificación y uso de documento falso, podría enfrentar una pena de entre 5 y 7 años de prisión, informó Javier Rosero. Y la próxima semana ya podría estar conformada la nueva Corte Constitucional, según la comisión calificadora que culminó con la fase de impugnación ciudadana. El candidato Enrique Herrería fue el único sometido a este proceso. Del Código Orgánico de la Función Judicial. Son 18 candidatos que continúan en el camino y quieren llegar a la Corte Constitucional. Como parte de la etapa de impugnación ciudadana se presentaron 8 impugnaciones. De este número, solo se dio paso a 5, todas contra el candidato Enrique Herrería. En la audiencia pública los impugnantes lo responsabilizan de ser parte del delito de lesa humanidad. Tomaron como respaldo el informe de la Comisión de la Verdad. El odio y la posición política que tiene el doctor Herrería frente a grupos que no coinciden con sus pensamientos. Donde se usaron el asesinato, la ejecución extrajudicial. Para Herrería, el estar citado en el informe cuyos resultados se conocieron hace 9 años fue una equivocación. Fue un error. Se cometió una injusticia, señores comisionados. A Herrería se le cuestionó por cómo actuó en la detención de quien habría estado al frente de un grupo que asaltó una agencia del Banco del Fomento el 31 de enero de 1991, donde perdieron la vida un uniformado y 2 supuestos delincuentes. El postulante defendió su accionar cuando se desempeñó como intendente de policía del Guayas. En aquella época, los intendentes de policía tenían atribuciones como jueces de instrucción. Cuando conocían del cometimiento de una infracción, bien sea de manera verbal o por informe de la policía, tenían que disponer la detención de los infractores e iniciar los sumarios correspondientes. La Comisión de Selección y Designación de los Jueces de la Corte Constitucional elaborará un informe en las próximas horas para poner en conocimiento del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Si se las llegara a inadmitir, sube el siguiente, ese es todo. Si no se admite la impugnación, pues permanece el candidato anteriormente ya seleccionado. Con esto el concurso entraría en la recta final. Es decir, la próxima semana ya tendríamos Corte Constitucional. Si el Consejo de Participación nos tramita con agilidad, la próxima semana hay Corte Constitucional. Informó Héctor Romero.
Y es que la selección para elegir al nuevo fiscal general se redujo a 13 postulantes, esto debido a que 15 candidatos no habrían cumplido con los requisitos en el informe de la comisión en esta primera etapa. Fue presentado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para su conocimiento con el fin de que se notifique a quienes quedarían eliminados del concurso. Según el secretario de esta entidad, los candidatos podrían recurrir a su derecho de la impugnación. El informe no es definitivo, lo que ha hecho es el Pleno es conocer el informe y poner en conocimiento de los postulantes para que ellos hagan uso de su derecho de impugnar en el caso de que hayan sido inhabilitados. Y la Comisión de Derechos Colectivos analizó este jueves el veto presidencial a la Ley de Comunicación. Entre otras cosas, se ratificó en el texto para la conformación de la Cordicom y no dio paso al veto presidencial que buscaba derogar el artículo 98, que se refiere a la producción nacional. A contrarreloj, así trabaja la Comisión de Derechos Colectivos, que revisó este jueves el veto presidencial a la Ley de Comunicación. Entre los aspectos más relevantes, la comisión recomendó en su informe ratificarse en el texto original en torno a la conformación del Cordicom. Esto donde la integración del Consejo de Regulación tiene esa independencia, la presencia de medios comunitarios, medios públicos, también la academia, que me parece que es indispensable. Dicen que es necesario que este ente sea ciudadanizado, que el veto lo que buscaba es darle mayor poder al gobierno. Nosotros decíamos y proponíamos que la integración del Cordicom, que debía ser ciudadana, ese era el principal objetivo, sea a través de un concurso de participación ciudadana. En medio de la sesión, representantes de empresas audiovisuales protestaron mostrando carteles que argumentaban que el sector se vería afectado si se daba paso al veto presidencial que eliminaba el artículo 98 que defiende la producción nacional. 8 iba en contra de nuestra propia Constitución, era inconstitucional el veto del Ejecutivo. Artículo 19 de nuestra Constitución de la República. Nosotros lo que debemos hacer es promover a la industria nacional, promover y creer en el trabajo de nuestra gente. Si se allana el veto presidencial, va a haber un desempleo abierto de profesionales, va a haber el cierre de miles de empresas, de muchas empresas. Me parece que hay que empezar a debatir una ley justamente de la producción nacional donde contemplen otros beneficios a los pequeños productores. Y tras un análisis y votación, la comisión no dio paso al veto, con lo que el artículo se mantiene en el informe que será elevado al Pleno. Esta es apenas una primera victoria que hemos conseguido. Se abre una oportunidad para el sector audiovisual, la vamos a luchar en el Pleno de la Asamblea. La comisión se ratificó en unos aspectos y se allanó al veto presidencial en otros. El informe de la ley será elevado hasta el Pleno, que tendrá la última palabra en torno al futuro de la Ley de Comunicación. Informó Javier Gallo. Organizaciones sociales y sindicales anunciaron movilizaciones para finales de este mes e inicios de febrero. Como dicen ellos, rechazo a las últimas medidas económicas implementadas por el gobierno, pero sobre todo por la intención de concesionar CNT al sector privado. Veamos. Rechazar las últimas medidas económicas implementadas por el gobierno, pero sobre todo el intento de concesionar las empresas públicas, es el objetivo de las movilizaciones nacionales convocadas por las organizaciones sociales y sindicalistas. Los trabajadores, los sectores sociales, no vamos a aceptar más medidas económicas, más paquetazos aquí en el país. Vamos a defender el patrimonio del Estado que nos ha costado a nosotros y vamos a defenderlo en las calles. Esto luego de conocer que el gobierno estaría analizando la posibilidad de concesionar a la empresa privada la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, lo que rechazaron rotundamente. Si quieren invertir, que vengan, inviertan, creen, generen y puedan cobrar las utilidades. Pero no pueden venirse a manos lavadas a querer solo administrar y por eso ganar más de cuántos millones de dólares a costa del pueblo ecuatoriano. De darse esta concesión que disfraza la privatización, se elevarán las tarifas y todos los ciudadanos pagaremos las consecuencias de esa privatización. A las movilizaciones también se sumarían trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, quienes no estarían de acuerdo con la posible medida. Así lo indicó Guido Chiriboga, representante de la organización sindical de la CNT. Porque nosotros le hemos dado la utilidad que el gobierno ha querido. Porque nosotros hemos mantenido y hemos aportado al presupuesto nacional, pero con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Es por eso la indignación de los compañeros. En este marco, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT) y el Parlamento Laboral Ecuatoriano indicaron que ya tienen fecha para sus movilizaciones. Que el día 13 de febrero volveremos a las calles
para combatir este modelo por el cual se le quiere arrebatar, se quiere despojar. Preparamos la gran acción para el 30 de enero. En Quito informó Adriana Rojas. En nuestro noticiero estamos revisando los candidatos tanto para la prefectura como la alcaldía. Esta vez en pantalla vamos a ver al candidato a la alcaldía de Quito y conocer un poco más de Olivio Cruz Arzosa Madril. Él tiene 56 años de edad, la profesión es abogado, su experiencia representante de compañías del taxismo, expresidente de la Cámara de Transporte Liviano de Pichincha, miembro de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos y es candidato por la lista 11 del partido Justicia Social. Olivio Arzosa, candidato a la alcaldía de Quito y empresario dirigente de varios sectores sociales, que plantea una reorganización municipal y convenios con universidades para que los jóvenes realicen pasantías que en la actualización, también dice, del catastro se tendría que reformar. Veamos lo que propone este candidato. Nosotros con las manos limpias llegaremos a administrar el municipio. Él es Olivio Arzosa, candidato a la alcaldía de Quito, empresario y dirigente de varios sectores sociales y de los choferes profesionales. Plantea una reorganización municipal liderada por emprendedores que resolvería los problemas que enfrenta la ciudad. ¿Por qué no generar microempresas o sociedades anónimas sectorizadas para que ellos sean quienes primero recolecten la basura a través de un reciclaje ordenado que va a generar eso dinero y mano de obra a ese sector, y el dinero que vamos a pagar a empresas internacionales va a quedar aquí en el Ecuador. Convenios con universidades para que los jóvenes puedan realizar pasantías en la actualización del catastro de Quito es otra de las propuestas del aspirante a la alcaldía por el movimiento Justicia Social, lista 11, una agrupación política nueva. Facilitación de la subdivisión de los predios para saber con cuántos predios y catastro tiene el municipio para generar sus propios recursos. Los estudiantes que van a ser los que van a trabajar en las casas barriales bajo la norma de la ley de pasantías. Por más de 30 años ha trabajado de cerca con la transportación. Actualmente representa a una compañía de taxis y a su criterio, las alianzas público-privadas serían la salida para los conflictos de movilidad. Todos los actores y buscar la solución más viable. No lanzar proyectos por lanzar porque yo soy político y yo quiero el metro cable o yo quiero el metro. Si no trabajamos así, tenga la seguridad que el caos continuará. Le apuesta también al cambio en el manejo del comercio autónomo en Quito. Olivio Arzosa se graduó como abogado en la Universidad Central del Ecuador. Dice que si llega a ganar, su administración será de diálogo con todos los sectores. Informó Priscila Cadena. Vamos al Guayas. María Elsa Viteri, ella busca llegar también a la prefectura. María Elsa Viteri tiene 53 años de edad, su profesión es economista, su experiencia exministra de Economía y Finanzas de Rafael Correa Delgado y de Lenny Moreno, candidata por el Partido Socialista, la lista 17, que plantea fortalecer la situación agraria de la provincia. Esta candidata nos recibió en su domicilio y también nos cuenta otro tipo de propuestas. Miremos. María Elsa Viteri, quien formó parte de los gobiernos de Rafael Correa y de Lenny Moreno, dijo que su experiencia en el campo público, sumado a su trayectoria intachable, hizo que acepte participar como candidata a la prefectura del Guayas para las elecciones seccionales del 2019. El despacho de su casa lo utiliza para las constantes reuniones que Viteri tiene en este nuevo reto profesional. María Elsa Viteri es política. Lo que sí estoy convencida es que María Elsa Viteri no es una política como lo que estamos acostumbrados a ver los ecuatorianos como políticos. Es auspiciada por el Partido Socialista Ecuatoriano y una coalición de organizaciones sociales. Dice que su motivación a participar en estas seccionales es por la necesidad de fortalecer el ámbito productivo en la provincia, mirando hacia la mayoría. Yo creo que la provincia del Guayas es una provincia que tiene muchísimos problemas, que hasta la fecha no se ha podido resolver la problemática, y desde mi perspectiva el primer eje que tienes que resolver es realmente, como yo le digo a mi gente, ¿no? A la gente, y me entiende perfectamente rapidito, lo que hay que resolver es parar la olla.
Entre sus metas, en caso de ganar la prefectura, está el proponer un sistema de participación ciudadana y un modelo productivo sostenible. Dentro de esa propuesta, visto como una necesidad de orden productivo, nosotros insistimos en que tenemos que dar niveles de capacitación tecnológica. En materia de turismo, María Elsa Viteri asegura que hay que rescatar la cultura para potencializarla. María Elsa Viteri se cataloga como una mujer alegre y de buen humor. Que se agita por lograr. Su pasatiempo, la música. Por ello nos invitó a escuchar una estrofa de lo que será parte de su campaña electoral. Mi guayasense es nuestra lucha. Vamos luchando que poco a poco seremos más. Informó Carlos Julio Gurumendi. Nos impulsa a seguir luchando.